Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Estamos recibiendo a una de esas voces que, por lo menos a la interna del oficialismo del Frente Amplio, cuando se escucha, siempre deja para pensar, entre otras cosas porque es muy sincero. Al momento de hablar, tiene autocrítica y yo creo que a la gente ese mensaje por lo menos le llega. Darío Pérez, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Conocido a partir de este Buenos periodo días. casi que como el diputado rebelde. Sí, Le quedó la sí. etiqueta esa, el diputado rebelde. Un grano en el traste. ¿Tanto así? Sí. Para algunos sí. Pero es que... ¿Sabes cómo jorobó con grano en el traste, no? Sí, Jorobó no, es mucho. terrible, incómodo. Ah, pero usted dice para los demás, ¿no? Sí, No que a usted sí. la etiqueta esa de ser el diputado rebelde le quede... No me complica. No me complica para nada. Ya vamos a estar hablando de lo que se viene, de lo que usted de alguna manera ya empezó a delinear. Pero yo decía que es bien interesante escucharlo porque usted, si algo tiene, es autocrítica. En Sí, eso sí. me parece que la gente se lo reconoce en todos lados, de Creo- todos los partidos. Creo tenerla, pero es un camino difícil. ¿El de la autocrítica? Sí, el de la autocrítica, el de cuestionarse y el de cuestionar es un camino difícil en la política porque tú perteneces a una tribu y no todos en la tribu están dispuestos a escucharte. Entonces a veces andas como avisando, mira que va a pasar tal cosa y va a pasar tal otra, mira que se nos va a complicar, mira que si hacemos esto, pero a veces tú sabes que el poder hace que la gente se parezca mucho a los tres monitos. No escucho, no veo, no No hablo. Y realmente se hace difícil y a veces tú, por ejemplo en la interna, a nosotros con nuestra línea y nuestra forma nos hubiera gustado una mayor cantidad de votos que la que tuvimos. ¿De la lista o del Frente Amplio? Para la Liga Federal, por nuestra actitud, por la forma en la que encaramos la cosa, porque intentamos ser auténticos y autocríticos. Y sin embargo se dio una elección en la que indudablemente votó particularmente la gente más del círculo más cerrado dentro del Frente Amplio, donde a nosotros nos cuesta mucho nadar por esa actitud que hemos tenido y donde hay muchos compañeros que piensan que la autocrítica o el intentar rectificar el camino es una especie de servicio a la derecha, cosa muy distante de nuestro pensamiento, de nuestra ideología y de... Ya vamos a estar hablando, insisto, sobre lo que se viene, sobre lo que pasó en la interna, sobre lo que usted proyecta para las nacionales. Yo quiero decir que Darío Pérez fue de las primeras personas del Frente Amplio que a mí públicamente en una entrevista en Canal 4 me dijo, la verdad, la mano viene complicada, si no corregimos mucho el rumbo, va a ser difícil que ganemos. Y el rumbo, la verdad, parece no haberse corregido mucho. Sí, uno hubiera esperado otro tipo de gestos, particularmente en el Ejecutivo, de renovación, de renovación de algunos ministros. Se prefirió mantener el mismo staff prácticamente, salvo por una de las que finalmente terminó siendo candidata, que se retiró por eso. Me parece también que hubo una visión escasa de las posibilidades económicas del país y de tal como venía la región, que también nos complicó, expectativas no cumplidas y particularmente dos cosas que nos han pegado muchísimo, lo que tiene que ver con la seguridad y con el empleo. Lo del empleo tiene explicaciones más digamos, no estrictamente adjudicables al gobierno del Frente Amplio, sino una cantidad de cosas que tienen que ver con las corrientes de inversión, con los cambios que existen en el trabajo, con la automatización, con la digitalización, con la caída de la actividad económica en actividades primarias, etcétera, etcétera. Para ver si yo lo entiendo. Sí. Usted dice, tenemos, con otras palabras lo está diciendo, pero Sí. a ver si lo interpreto bien, un gobierno agotado que hubiera necesitado un recambio. Yo te diría que hay momentos en que tú, cuando los jugadores lucen un poco cansados y con poca creatividad,
¿Qué hace el técnico? Cambia, o te cambia el bajo, o el medio campo, o el delantero, pero cambia. Entonces fue muy, gobierno te diría que demasiado tranquilo para las cosas que uno en el llano prácticamente... Usted le ve poca reacción al gobierno. Poca reacción, sí. Esa es la palabra. ¿Y sobre el tema de la seguridad? Yo ahí tengo una visión particular, no le adjudiqué estrictamente al ministro Bonomi todos los problemas, ¿no? Ahora, es un hombre que ha estado una buena punta de años al mando del Ministerio del Interior, y cuando tú no vas obteniendo los resultados que deberías de tener, pero en la que influyen otros tipos de cosas, como el cambio del Código de Proceso Penal, las situaciones en la sociedad, el desarrollo rápido de esa cultura narco y las relaciones que establece con la sociedad, la pérdida de valores de nuestra sociedad. Hay una cantidad de cosas que influyen, pero uno aspiraría a una forma diferente. Si hacen, como Henry Ford decía, no es personaje de mi simpatía, pero decía, si haces más de lo mismo, vas a obtener lo mismo. Entonces uno esperaría cambios sustanciales. A veces los cambios se logran cambiando la cabeza, y empezando por cambiar la cabeza del ministerio, cosa que no se hizo, porque no sé, supongo que capaz que por equilibrios internos de la fuerza política, capaz que por de alguna manera se había acordado algo con respecto, no lo sé, porque nosotros siempre estuvimos fuera de la mesa. Quiero decirte con esto, en 15 años nuestra fuerza política, que de la Liga Federal, la Liga Federal, jamás estuvo en un cargo ejecutivo en el gobierno, jamás, ni de cerca lo fuimos. Entonces muchas veces muchas partes de las películas nos las perdemos porque no ahora, lo que estamos usted, queda claro que usted dice, Bonomi hace ya un tiempo que no debería ser ministro del Interior. Y yo creo que a veces un recambio después de tanto tiempo es necesario, y quizás hasta por el propio bien del hombre, que ha aguantado una cantidad de interpelaciones, de cuestionamientos, etcétera, capaz que hasta por la misma persona, pero también para cambiar el aire y la visión de la cosa, hubiera sido interesante un cambio de ministro. Pero se ve que el presidente no lo vio así. Ahí habla un poco de la falta de reacción. Probablemente. Aparte, estoy tentado a preguntarle por el tema de la fuga de Moravito, porque la verdad... Desconozco cómo... No, está bien, usted desconoce, pero sí usted tiene los suficientes elementos para evaluar la reacción, justamente. Y no sé qué puede haber pasado ahí en el medio, francamente. No tengo ni idea. Pero es como que al dueño del circo se le vayan los elefantes, los monos, los payasos, le pasaron todo por delante y no se dio cuenta. Un individuo de alta peligrosidad, quizás hubiera precisado medidas diferentes. Pero sí vive en un lugar... complicado. Más complicado en estos últimos tiempos. Sí. Y la verdad... Mi pueblo no se merecía eso. Yo a veces lo hablo con algunas personas especialistas en seguridad. Uno dice Montevideo, bueno, una zona densamente poblada, barrios complejos, que se están haciendo algunas intervenciones, uno no sabe de qué efectividad, ¿no? Pero bueno, ciertamente no debe ser tan sencillo de solucionar, de identificar, de descabezar a los grupos de narcotraficantes. Y no han podido países con grandes recursos, como en Europa o en los Estados Unidos, te imaginas que... Por eso. Pero que en es San un tema Carlos, difícil. Pero en San Carlos se conocen todos. Más o menos nos conocemos todos. Más o menos. Sí. Se conocen hasta la ADN. Somos 30.000. 30.000, eso le iba a decir. Sí. 30.000 personas, una ciudad de dimensiones chicas. Sí. ¿Cómo no se puede terminar una guerra narco, un enfrentamiento entre grupos?
Casi que semana por mes. Cayó la Republicana, estuvo 3, 4 semanas tranquilo, después volvimos a la misma de se matan uno, se mata el otro. De hecho, en realidad, por lo menos 3 narcos importantes cayeron, pero después quedaron a quienes les suceden. Es como muerto el rey. Está bien, muerto el rey diputado, puesto, pero insisto con lo mismo. Y vienen otros 30.000 atrás, personas. y es un fenómeno difícil porque puede estar en el cualquier exagero, lado. ¿cuántos delincuentes puede haber en San Carlos? No tengo ni idea. 100, 200, de 30.000, es un disparate que haya 200 delincuentes de 30.000. No tengo ni idea de cuántos pueden ser. Es tan difícil identificarlo, tan difícil saber cuáles son las garras, tan difícil evitar que se maten una semana uno y una semana el otro. Viste que, por ejemplo, Antía dijo que con las cámaras iba a ser un mundo maravilloso Maldonado, ni con las cámaras, porque también hay cámaras en Maldonado, y no se ha logrado, y eso tiene que ver con la cuestión policial. Y aunque el jefe de policía no lo ha dicho explícitamente, nosotros sabemos que le faltan recursos humanos. ¿Por qué? Porque cuando aparece la presencia policial, como en el caso de la Republicana, empieza a recorrer el pueblo, por decirlo así, y Maldonado Nuevo, que son 2 lugares difíciles, inmediatamente la cosa se calma. El problema es que se van a delinquir a otro lado. Entonces, pero en San Carlos hace realmente, una semana se mataron otros 2. Sí. A usted, el vecino de San Carlos, porque usted vive en San Carlos. Pero escúchame, pero no le dice, esto es increíble. Enfrente de la barraca donde yo suelo ir a comprar, yo podría haber estado a las 5 de la tarde cuando balearon a un conocido delincuente. Podría haber estado en el medio. Perfectamente. ¿Pero a usted no le llama la atención que no logren descabezar, que caiga un grupo de la Republicana e igual se siguen matando, que dijeron que iba a desembarcar la inteligencia e igual se siguen matando? Llamarme la atención me llama, pero yo no soy experto en seguridad, no sé cómo se combate eso. Sí, indudablemente necesitamos cambios. No sé cuáles son, porque como no soy experto en seguridad, no soy comisario, no estudié criminología. Es legislador, es representante, sí, es la voz del pueblo en el Parlamento. Soy legislador y soy representante, y he ido muchas veces al Ministerio del Interior a hablar, y al jefe de policía también, si es lo que quieres saber. Sí. Lo que quiero saber yo, más que lo que quiero saber yo como vehículo de la gente, ¿no? Porque yo me imagino que usted. Pero te imaginas que yo camino por la calle de mi pueblo, yo ando. Me bajo en todos lados, ando de noche, de día. Hago alguna consulta médica también a veces. Sí. Entonces te imaginas que ando por todos lados y la gente viene y bueno, yo actúo en consecuencia, voy y hablo con quien tengo que hablar. Después los resultados no dependen de mí. El proceso de selección de la vicepresidenta, de la candidata a la vicepresidenta, ¿estuvo bien? A mí me parece que han hecho mucho drama, sobre todo después de la elección. En primer lugar, te voy a decir que creo que el Frente se embretó al formular o querer una fórmula paritaria, porque se quitó el 50% de posibilidades de tener otra formulación, válida la redundancia, de la fórmula. Eso como primera cosa. Pero como ya el candidato había dicho también, no solamente el Frente Amplio, que quería una fórmula paritaria, bueno, está. El tema, yo no sé de qué otra manera puede hacer el hombre que ir a hablar con todos los líderes, como fue a hablar. Conmigo habló por teléfono, porque yo estaba en mi pueblo. Y tener una idea de a quiénes iba a presentar. En realidad él no manoseó ningún nombre, como se dice, ni cosa por el estilo. Acá Juan Castillo habló de casting. Lo que pasa un casting, dice. Que había 6 nombres cuando se fue a reunir él con Daniel Martínez. No, bueno, yo en realidad escuché 2. Los 2 últimos se nombraron, lo único que escuché. Lustenberg y Cose. No. Clara y Graciela Villar. Y Graciela Villar. Fue lo que escuché. Pero el hombre fue y habló con todos. De alguna manera, todos los que fueron electos por las internas como candidato a presidente eligieron a sus candidatos.
a su vicepresidente. Para usted no corre eso de que debió haber sido Cose No. por haber terminado segunda. No, ¿No le gustaba Cose de vice? no, ¿Por? porque la gente necesita, en primer lugar, porque frente a muchas entrevistas no contestó muchas cosas. Por lo tanto, políticamente no vi un desarrollo importante de parte de la compañera. Desde el punto de vista de las emociones, la vi incapaz de transmitir una emoción. Y las elecciones, ¿Por qué se no, ríe? las elecciones no se ganan con un poste ni con una heladera. Se ganan porque el 15%, solo el 15% eso está comprobado a nivel de todos los estudios realizados en el mundo, vota en forma racional. Se vota por las emociones. Te voy a contestar con un dicho de Mujica. La gente no vota investment grade. Eso era por Astori, ¿no? Sí, por no votar al inversor. No vota por eso, vota por otras cosas. Vota por quien es capaz de generarle esperanza, o por quien tuvo la oportunidad de gobernar y gobernó bien, o porque, en el caso, por ejemplo, de los intendentes, o por quien es capaz de generar cosas. No una gente distante, como distante, lejana, incapaz de transmitir una emoción. A mí particularmente no me llena, pero además representaba, o era representante de un sector del Frente Amplio que ya está consolidado, ya sabemos lo que va a dar. Cualquier estratega política medianamente inteligente, con 2 dedos de frente, sabe que en el Uruguay la disputa es por el centro político. Y no puedes disputar el centro político con alguien que tiene definiciones y consideraciones que la ponen en el arco político en la izquierda. Bueno, pero Graciela Villar ha sido durísima. Pero Graciela Villar ha dicho pero pertenecía a Asamblea Uruguay. El neofascista de Manini. O sea, ha tenido consideraciones tremendas. Es más, se presenta como, la verdad, como yo lo escuchaba a usted cuando decía lo del poste y la heladera, y sí, Graciela Villar uno la escucha hablar y tiene un discurso de esos que enciende. Ajá. Tiene un discurso movilizante, un discurso propio de los sindicatos. Ajá. Pero, desde el punto de vista político... Capaz que es lo que estamos precisando. Desde el punto de vista del arco político se planta bien a la Porque izquierda. si no... Le digo, bien a la izquierda. Eso según tu visión de las cosas. Sí. Mira que el punto de vista del observador es importante, ¿no? Yo no la encuentro tan a la izquierda. De hecho, pertenecía a un sector moderado del Frente Amplio, que era Asamblea Uruguay. ¿De cuál se fue? Y acompañó a una persona moderada del Frente Amplio, que es Vergara, que tuvo sí una visión autocrítica elegante de elegante autocrítica sobre... Y ahora, en esto el archivo lo va a condenar, ¿eh? Sí, dime. Cuando saltó el tema de que no era psicóloga social y tenía su cuenta de Twitter psicóloga social. Yo creo que hay una confusión que viene. En mi pueblo hubo mucha gente que hizo esa corriente y se le llamaba popularmente psicólogo social. No creo que haya sido intención de ella para usted no es como el caso algo que no... Es como lo veo, como lo siento. No es el caso tiene Sendik. nada que ver con Sendik, nada que ver. Porque usted había sido muy crítico con el tema Sí, del por titulito. supuesto que fui crítico. ¿Cómo no voy a ser crítico si a mí me costó sangre, sudor y lágrimas estudiar? No es un papelito cualquiera. Pero en el caso de ella hizo estuvo 4 años estudiando, hizo una cosa que en la jerga popular se llamaba psicólogo social. Se nos va la entrevista como siempre con usted y me van a quedar temas para tratar. Bueno, pero yo vengo otro No, día. ya sé, si usted es una persona que la verdad se hace siempre un rato para atendernos.
Eh, ¿Qué no me gustó después? Las reacciones de algunos. Te quiero, déjame decirte si se está terminando. Sí, la obvio. entrevista. No me gustó la reacción de Astori, me parece que es puro orgullo, nada más. Por haber sido elegida una compañera que antes lo acompañó a él. Tampoco me pareció bien que Lucía Topolanqui saliera a criticar el proceso, porque, bueno, capaz que cuando le tocó a su esposo Mujica era más clara la cosa que en esta situación. Y no necesariamente tenía que ser Carolina Cossi, yo creo que Lucía Topolanqui me va a entender cuando decimos que estamos tratando de buscar el centro político. Y en el caso de algunos otros que han... ¿Y Cose que dijo que la tuvo que googlear para saber quién era? Me parece casi escorpiano lo que dijo y hizo. No me parece inocente y no me parece bien. Cuando dice casi escorpiano, un veneno. Sí. Veneno. Le lanzó un veneno. Sí. Es como lo siento. Uh-huh. Ahora después de acá me esperan ahí afuera en la puerta y me darán un par de palos más. No, a ver, que todo el mundo lo va a levantar. O sea, la frase con un poste y una heladera no ganamos una elección. Qué problema, ¿eh? No, no hay problema, puede ser para usted, para mí no. Hablando de todo un poco, ¿por qué le sigue costando? Porque le cuesta al Frente Amplio. Le cuestan a varios sectores del Frente Amplio decir que Venezuela es una dictadura. Y el informe de Bachelet es terrible. Ya lo dije mucho antes. Sí, pero el informe de Bachelet, si algo, porque Almagro, la OEA, el imperio, está. Vemos. Yo nunca tuve duda, Nicolás. Nunca. Pero lo que vio, las 6.800 ejecuciones por fuera de la ley. Yo te voy a decir algo, y esto es para mis compañeros que puedan haber estado detenidos como yo. Que fuimos torturados, que fuimos picaneados, que fuimos submarineados. Te lo voy a decir crudo, a veces en mierda. O que hayan vivido ese tipo de situaciones, es igual que sea en el Uruguay, en la Cochinchina o en Venezuela, ¿no? Y el otro día, cuando apareció la mujer de este capitán de navío que torturaron hasta matar, dijo algo que todos los compañeros deberían pensar. Chávez respetaba la vida, dijo la viuda de este hombre. Pero todo compañero que haya pasado por la máquina de la tortura, aquí en Uruguay, en la dictadura, no puede jamás en la vida decir que apoyar, aunque sea en forma crítica, al actual gobierno de Venezuela. Porque... ¿Usted ve una semejanza, un paralelismo entre lo que fue la dictadura acá en Uruguay? Pero no tengo ni la menor duda. Dime a ver qué es lo que no hay en Venezuela que no hubiera en la dictadura. La verdad, yo leí el informe de Bachelet. Hay proscritos. Y hay muchas cosas que son parecidas. Hay proscritos. Hay presos políticos. Las libertades públicas han sido cercenadas. La prensa es perseguida. Hay tortura y desaparecidos. Hay tortura. Hay desaparecidos. Bueno, es lo mismo que la dictadura uruguaya, pero escúchame, tiene 4 patas, mueve la cola y ladra que es un perro. ¿Y el gobierno no está omiso también en esto? Yo creo que es diferente. Perdón, me voy a corregir. Sí. Porque capaz que aparte no escuchan. ¿No ha estado remiso más que omiso? Yo te voy a decir lo que creo con respecto a eso. Así como te digo que creo que es legítima la Asamblea Nacional venezolana, en la que la oposición sacó 112 en una elección que fue en una apariencia limpia, sacó como 112 diputados. Todo lo que vino después de eso me parece fraudulento, torcido. Es más, Maduro no se ha animado a cumplir una cosa fundamental que dejó Chávez, que fue el referéndum revocatorio. Chávez le dio a su pueblo el referéndum revocatorio para que lo tirara abajo cuando quisiera.
Ese era un líder que tenía espalda. Seguramente lo dio porque seguramente pensaba que iba a ganar todas las veces que se presentara. Pero tienen un elemento. Yo creo que Maduro ni tan siquiera cumplió con la propia Constitución que le había dejado como legado el gobierno de Chávez. Ahora, esto de Guaidó también es medio traído de los pelos, ¿no? Por más que lo hayan reconocido 50 países, etcétera, etcétera. Entonces la cuestión es cómo contribuyes tú, porque hay dos bandos que están realmente enfrentados. Y están enfrentados. Uno no tiene la suficiente cantidad de armas, creo. Si no, se habían trenzado. Pero cómo contribuyes desde afuera tú a mediar, y creo que ese es el gran trabajo que puede hacer cualquier alguien que se precie de mediador. Yo le doy la derecha. No reconocer a Guaidó. Pero decir el gobierno de Maduro es una dictadura, en Venezuela no se respetan las libertades. El vicecanciller se cruzó con Leo Sarr, un periodista de esta casa, y yo digo lo que quiero. Y digo, no sé si identifica o si es lo que el pueblo uruguayo siente. Hay gente que le cuesta más que otra. Yo no te puedo decir, creo que le tienes que preguntar a ellos. Yo te puedo decir lo que yo considero que es una dictadura, que a esta altura es sangrienta. Mira, te voy a contar algo. El otro día estábamos repartiendo lista en una esquina de una plaza de Maldonado. Ahí se acerca un muchacho que había estado viviendo en Venezuela, además de tener algún parienta. Nos estaba repartiendo listas el muchacho para otro partido, pero era conocido uno de los que andaba conmigo y había estado en Venezuela, pero era un tipo de izquierda, este muchacho. Acá en Uruguay de izquierda. Y había vivido en Venezuela, vivía medianamente bien. Y te voy a decir lo que me contó. Dice, en el último, ahora pude traer a mi familia. Dice, te juro que me dio ganas de abrazarlo. Hace un año atrás, dice, mis hijos, dice, el más grande, la madre le daba agua caliente y le decía, acuéstate, porque si no el más chico se pone a llorar. La destrucción, porque bloqueo empezó en enero ahora, cuando el loco de Trump se le antojó bloquear Venezuela. Antes no. De hecho, los venezolanos vendían nafta en Estados Unidos. Así que, bloqueo mismo a partir de enero. Y esto ocurrió hace 2 años, empezó a ocurrir hace 2 años, un año atrás. Es la destrucción de la economía, de la infraestructura, de la incapacidad para gobernar un país, y todavía le tienes que agregar esto, que es el informe de Bachelet, que es terrible, ¿no? La última, 30 segundos. Va al Senado. Sí, estamos buscando también ayudar a generar equilibrio entre el Frente Amplio, porque el excesivo crecimiento de un ala del Frente Amplio puede llegar a distorsionarlo de tal manera que un día ponga en peligro su existencia. Mire la puerta que me abrió y me quedan 10 segundos de entrevista, yo no puedo creer. Usted ve al Frente Libre Sereni en caída y ve un avance del Partido Comunista y del MP. No sé por qué esta fue una elección tan interna que quiero saber qué es lo que pasa en la próxima elección. Lo que sí te digo que el Frente Amplio es posible si existen determinados equilibrios. Y si esos equilibrios no existen y los frentes amplistas no se disponen a repartir los porotos de otra manera, en ese caso creo que a futuro puede existir un peligro de la existencia del Frente Amplio tal cual lo conocemos al día de hoy. Darío Pérez, como siempre, una buena entrevista, pero volvemos a convocarlo. Bueno. Dejó la puerta abierta para conversar media hora más. Yo no puedo creer si no se haya terminado. Muchas gracias por venir. Con mucho gusto. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau.